Mientras organizaba cajas antiguas en el ático, Elena encontró un paquete de cartas atadas con una cinta roja descolorida. Al abrir la primera carta, su corazón se aceleró. Eran declaraciones de amor escritas por otra mujer, Isabela, dirigidas a Raúl. Las palabras revelaban un secreto guardado por décadas, capaz de cambiar todo lo que ella creía sobre su matrimonio. El sol de la mañana acariciaba las calles adoquinadas, iluminando las casas coloridas y los jardines llenos de flores. Elena, una mujer de 62 años, caminaba por el mercado local con su cesta de mimbre. Su cabello gris, ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, y sus ojos marrones reflejaban la sabiduría y las experiencias de una vida dedicada a su familia. De estatura mediana y sonrisa acogedora, saludaba a los vendedores con la cordialidad de quien los conocía desde hacía décadas. Mientras escogía frutas frescas, Elena pensaba en Raúl, su esposo desde hacía 35 años. Raúl, un hombre de 65 años, alto, con cabello negro ya entremezclado con canas, ojos verdes penetrantes y un bigote bien cuidado, era conocido por su simpatía y encanto natural. Su personalidad extrovertida contrastaba con la serenidad de Elena, pero juntos formaban un matrimonio armonioso a los ojos de todos. De vuelta en su acogedora casa de fachada azul, Elena decidió limpiar el ático. Subió las escaleras de madera que crujían suavemente y comenzó a organizar cajas antiguas. Entre libros polvorientos y fotografías amarillentas, encontró un pequeño cajón cerrado en un mueble viejo. La llave, curiosamente, estaba en la cerradura. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, lo abrió. Dentro había un paquete de cartas atadas con una cinta roja descolorida. El papel envejecido y la caligrafía elegante llamaron su atención. Al abrir la primera carta, su corazón se aceleró. Eran declaraciones de amor escritas por una mujer llamada Isabela, dirigidas a Raúl. Las fechas correspondían a los primeros años de su matrimonio. Elena sintió un dolor en el pecho. «¿Cómo es posible?», murmuró para sí misma. Cada palabra leída era como una puñalada en su alma. Las cartas revelaban una pasión intensa y una relación que jamás imaginó que Raúl pudiera haber ocultado. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro, y una sensación de vacío se apoderó de su ser. Aturdida, bajó las escaleras con las cartas en la mano. Se sentó en el sillón de la sala de estar, intentando procesar el descubrimiento. Los recuerdos de momentos felices con Raúl ahora estaban manchados por la duda y el dolor. ¿Todos estos años, viviendo una mentira?, pensó mientras miraba por la ventana hacia el jardín que ambos habían cultivado juntos. El ruido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Raúl había llegado más temprano del trabajo. «Elena, ya estoy en casa», anunció con su voz alegre de siempre. «Hola, Raúl, no te esperaba tan temprano», dijo, forzando una sonrisa. «Decidí salir antes para que pasemos la tarde juntos. ¿Qué te parece si preparamos nuestro plato favorito?», sugirió acercándose para besarla. Elena se desvió ligeramente, disimulando mientras acomodaba un mechón de cabello. «Claro, sería genial», respondió con un nudo en la garganta. Su mente estaba llena de preguntas, pero no sabía cómo enfrentarlo. Raúl notó cierta distancia en Elena. «¿Todo está bien? Pareces preocupada», comentó con una mirada genuina. «Solo estoy un poco cansada de la limpieza en el ático. Creo que necesito un poco de aire fresco», se justificó, evitando su mirada. «¿Quieres que te acompañe a dar un paseo?», ofreció él. «No, no es necesario. Necesito un momento para mí. Regreso en un rato», dijo ella, tomando su abrigo y saliendo antes de que él pudiera insistir. Elena caminó sin rumbo por las calles del vecindario mientras la brisa suave secaba sus lágrimas. Se sentía perdida, traicionada y confundida. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que pudiera entender su dolor. Al girar en una esquina, vio a Rosa, una mujer de 65 años, con cabello negro recogido en una trenza y ojos marrones que transmitían comprensión. Rosa era una conocida de mucho tiempo, siempre amable y dispuesta a ayudar. Llevaba bolsas de compras y parecía inmersa en sus pensamientos. «Rosa», llamó Elena acercándose. «Elena, qué sorpresa tan agradable», respondió Rosa con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás?». Elena dudó por un momento, pero la necesidad de desahogarse era más fuerte. «La verdad, no estoy muy bien.
¿Podríamos hablar? Claro, querida. Vamos a mi casa. Podemos tomar un té y ponernos al día, sugirió Rosa, tocando suavemente el brazo de Elena en un gesto de apoyo. Caminaron juntas, y Elena sintió un alivio al no estar sola en ese momento. Quizá Rosa podría ayudarla a encontrar una salida a ese torbellino de emociones que la consumía. Rosa abrió la puerta de su casa, una residencia sencilla pero acogedora, con paredes decoradas con fotos familiares y estantes llenos de macetas con plantas. El aroma de té de canela llenaba el ambiente, brindando un consuelo inmediato. Elena se sentó en un sillón de tapizado gastado mientras Rosa ponía la tetera a calentar. El silencio entre ellas no era incómodo, sino cargado de expectativa. «Entonces, ¿qué te tiene así?», preguntó Rosa, sentándose frente a Elena con una expresión serena. Elena dudó, mirando sus manos entrelazadas. «Yo descubrí algo que nunca pensé que pudiera existir entre Raúl y yo», comenzó con la voz temblorosa. Los ojos de Rosa se entrecerraron levemente, pero no dijo nada, animando a Elena a continuar. «Encontré cartas de otra mujer». Elena negó con la cabeza. «Las palabras eran claras, Rosa. Había amor allí, un amor que no era mío». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y Rosa la abrazó en silencio, permitiéndole llorar. «Elena, siempre has sido una mujer fuerte», comenzó Rosa después de un rato. «Te conozco desde hace años y sé que no eres de las que huyen de los problemas. Pero tal vez, antes de tomar cualquier decisión, necesitas escuchar su versión. A veces, las cosas no son lo que parecen». «¿Pero cómo voy a preguntarle eso, Rosa? ¿Cómo puedo mirar a los ojos del hombre que he amado durante tanto tiempo y cuestionar su lealtad? ¿Y si miente? ¿Y si lo confirma? No sé si estoy lista para eso». Elena cubrió su rostro con las manos, sintiéndose más confundida que nunca. Rosa permaneció en silencio por un momento, reflexionando. «Sabes, Helena, hace muchos años pasé por algo similar. No fue una traición amorosa, pero sí una mentira que me sacudió profundamente. Me tomó meses enfrentar a quien me hirió, pero cuando lo hice, me di cuenta de que la verdad me liberó, aunque doliera». Las palabras de Rosa penetraron en la mente de Elena como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sabía que Rosa tenía razón, pero el miedo a descubrir más de lo que podía soportar la paralizaba. «Necesito tiempo para procesarlo todo», admitió Elena en voz baja. «Y lo tendrás, querida. Pero no te aísles. Prométeme que, si necesitas a alguien, vendrás a buscarme», dijo Rosa, apretando suavemente la mano de Elena. «Ahora toma este té. A veces una mente tranquila encuentra respuestas donde antes solo había dudas». Elena aceptó la taza y mientras tomaba pequeños sorbos, sintió que parte del peso en su pecho se aliviaba. Rosa cambió de tema por un rato, hablando de su nieto y de cómo había comenzado a pintar cuadros. Elena sonrió levemente, agradecida por ese breve momento de normalidad. Cuando salió de la casa de Rosa ya era el atardecer. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rosados, y Elena caminó lentamente de regreso a casa, observando a las personas a su alrededor. Niños jugaban en la plaza, parejas conversaban en los bancos, y el sonido distante de una guitarra llenaba el aire. Por un instante, recordó lo feliz que era junto a Raúl, cómo solían caminar juntos por esas mismas calles. Al llegar a casa, encontró a Raúl sentado en la sala, con los lentes puestos, leyendo un libro. Al verla, levantó la mirada y sonrió. «Te tardaste, amor. Estaba preocupado». «Estuve con Rosa. Necesitaba compañía», respondió Elena, intentando sonar casual, pero la tensión en su voz la delató. Raúl la observó con cuidado, como si intentara descifrar sus pensamientos. «¿Ocurrió algo, Elena?», preguntó él, cerrando el libro y dejándolo a un lado. Ella dudó, sintiendo su corazón acelerarse. «Solo estoy cansada». Raúl asintió, pero la preocupación en su mirada permaneció. La conocía lo suficiente para saber que algo no estaba bien, pero decidió no presionarla. Elena subió las escaleras, pero antes de entrar al baño, se detuvo en el dormitorio y miró hacia el lugar donde había encontrado las cartas. ¿Habría más cosas escondidas en ese ático? ¿Tendría Raúl más secretos? Mientras el agua caliente corría sobre su piel, Elena intentaba organizar sus pensamientos.
Necesitaba decidir cómo lidiar con todo aquello. Pero antes de eso, quizá necesitaba descubrir más. Aquella pequeña gaveta era solo el inicio de algo mucho más grande, y sentía que aún no tenía todas las respuestas. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una brisa fresca que agitaba las cortinas del dormitorio de Elena y Raúl. Sin embargo, Elena no podía dormir. Acostada en la cama, escuchaba el ritmo pausado de la respiración de Raúl a su lado. Él dormía profundamente, ajeno al torbellino de emociones que la consumía. Ella miraba al techo, tratando de encontrar el valor para enfrentar la situación. El silencio de la casa amplificaba sus pensamientos como ecos en un vacío inmenso. Con cuidado de no despertarlo, Elena salió de la cama. Vestida con una bata de algodón, bajó las escaleras en silencio, sintiendo el frío del piso bajo sus pies descalzos. La cocina estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Tomó una taza de té que había sobrado de la noche anterior y se sentó a la mesa, con las manos temblorosas alrededor de la porcelana. Su mente volvió a las cartas. Cada palabra escrita en ellas parecía sembrar una nueva duda en su corazón. ¿Quién era Isabela? ¿Por qué Raúl nunca mencionó nada? ¿Aún pensaba en ella? Más importante aún, ¿todavía había espacio para Elena en su corazón o había sido solo una sombra de un amor perdido? La curiosidad venció al miedo. Elena decidió regresar al ático. Si había más secretos escondidos allí, necesitaba saberlo. Con pasos firmes, subió nuevamente las escaleras estrechas, llevando una pequeña linterna que guardaba para emergencias. El ático parecía aún más sombrío de noche, pero ignoró el frío que sintió al abrir la puerta. La gaveta donde había encontrado las cartas parecía llamarla, pero esta vez Elena decidió explorar otras cajas alrededor. Apiló algunas en el centro del ático y comenzó a abrirlas una por una. Fotografías antiguas, documentos, objetos de la infancia de Raúl. Todo parecía inofensivo hasta que encontró un cuaderno de tapa de cuero desgastado por el tiempo. Con manos vacilantes, Elena abrió el cuaderno. Era un diario, escrito por Raúl. Las primeras páginas describían su juventud, los sueños de conquistar el mundo, los desafíos de la vida adulta. Pero a medida que avanzaba, encontró un fragmento que le hizo contener la respiración. Una entrada fechada en 1988, un año después de su matrimonio, hablaba de Isabela. Hoy volví a encontrarme con Isabela. Mi corazón, que creía completamente curado, se ha reabierto. Elena es una mujer increíble, y sé que tomé la decisión correcta al casarme con ella. Pero Isabela todavía me atormenta. Su sonrisa, su voz. No sé cómo seguir adelante sin que ella esté en mis pensamientos. Elena sintió que las lágrimas volvían, pero no pudo dejar de leer. Otras entradas mencionaban encuentros esporádicos con Isabela. Sin embargo, algo comenzó a cambiar con el paso de los años. Raúl escribía menos sobre Isabela y más sobre Elena. Describía cómo se sentía agradecido por su apoyo, por su paciencia, por el amor incondicional que ella le demostraba. La última entrada sobre Isabela fue en 1993. Hoy me di cuenta de que Isabela es un recuerdo de lo que fui, no de lo que soy. Elena es mi presente, mi futuro, mi hogar. Necesito dejar el pasado atrás antes de que destruya todo lo que he construido a su lado. Mañana será un nuevo comienzo. Elena cerró el diario, sintiendo su corazón dividido entre alivio y dolor. Las cartas eran reales, la traición emocional también, pero parecía que Raúl había elegido dejarlo en el pasado y dedicarse a ella. Sin embargo, eso no borraba los años en que había ocultado esa parte de su vida. Con el diario en las manos, Elena bajó a la sala. Se sentó en el sofá y permaneció allí por un tiempo, contemplando lo que acababa de descubrir. ¿Sería posible perdonar a Raúl? ¿Tenía derecho a enfrentarlo por algo que claramente había luchado por superar? De repente, escuchó pasos ligeros en la escalera. Era Raúl. Vestía un pijama azul claro y se frotaba los ojos, aún somnoliento. «¿Elena? ¿Qué haces despierta a esta hora?», preguntó preocupado. Ella lo miró por un momento, sin decir nada.
El amor que aún sentía por él estaba ahí, pero ahora mezclado con dolor y desconfianza. Sostuvo el diario con firmeza, se levantó y con una voz temblorosa respondió: «Necesitamos hablar, Raúl». Él se detuvo a mitad de la escalera, sus ojos verdes ahora alertas y fijos en el objeto que ella sostenía en sus manos. Una tensión inmediata invadió el ambiente. «Elena, ¿qué es eso?», preguntó, bajando lentamente los escalones. «Es tu diario», dijo ella, tratando de mantener la calma. «¿Y las cartas?». «Las encontré hoy mientras limpiaba el ático». Raúl tragó saliva, visiblemente afectado. Por un momento pareció que intentaría negar o esquivar el tema, pero luego suspiró y se pasó la mano por el cabello. «Yo creo que mereces una explicación», dijo en voz baja, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sí, Raúl, me lo merezco. Después de 35 años juntos, merezco la verdad», respondió ella, sintiendo el peso de su decisión. Y allí, en la silenciosa sala de estar de madrugada, Elena supo que esa conversación sería un punto de inflexión en sus vidas. Elena se sentó en el sofá, sosteniendo el diario contra su pecho. Raúl, ahora de pie frente a ella, parecía más pequeño que el hombre seguro de sí mismo que ella conocía. Sus hombros estaban levemente encorvados, y sus ojos verdes, siempre tan brillantes, llevaban un peso evidente. Se acercó lentamente, tomó una silla cercana y se sentó con cautela, respirando profundo antes de hablar. «Elena, no sé por dónde empezar, pero antes de decir nada, quiero que sepas que nada de lo que diga cambia lo que siento por ti hoy». Su voz era baja, casi un susurro, pero transmitía sinceridad. Elena lo observó sin decir una palabra. Por dentro, su ira y tristeza luchaban contra la curiosidad y la necesidad de entender qué había sucedido realmente. Finalmente, rompió el silencio. «Empieza por el principio, Raúl. ¿Quién era Isabela? ¿Y por qué nunca me hablaste de ella?». Raúl pasó las manos por su rostro como si buscara valentía. «Isabela fue mi primer amor antes de conocerte. Éramos jóvenes, soñadores, pero nuestras vidas eran incompatibles. Ella tenía otros planes, otras ambiciones, y terminamos separándonos. Cuando te conocí, Elena, pensé que ella era solo un recuerdo, algo del pasado». Hizo una pausa, buscando la reacción de Elena, pero ella permaneció en silencio. «Pero entonces, un año después de nuestro matrimonio, la volví a ver. Fue un encuentro casual, pero despertó todo lo que creía enterrado. Empezamos a escribirnos cartas y por un tiempo me sentí dividido». Sus ojos estaban llenos de lágrimas ahora. «Pero nunca pasó de eso, Elena. Nunca hubo nada físico entre nosotros. Las cartas eran mi forma de lidiar con sentimientos que no sabía cómo manejar». Elena sintió una mezcla de alivio e indignación. «Guardaste esto en secreto todos estos años, Raúl. Sabías cuánto podría herirme, y aún así, nunca tuviste el valor de decírmelo». Su voz era firme, pero sus manos temblaban. «Lo sé», admitió Raúl, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Y no tengo excusa para eso. Fui cobarde. Pero con el tiempo, entendí que Isabela era parte de mi pasado. Y tú, Elena, tú eras mi presente, mi futuro. Por eso dejé de escribirle. Te elegí a ti». «¿Elegiste?». Elena soltó una risa amarga. «¿Crees que ocultarme esto durante décadas fue la elección correcta, Raúl? ¿Que debería sentirme agradecida porque decidiste amarme plenamente después de traicionarme emocionalmente?». Raúl permaneció en silencio, incapaz de responder. Sabía que ninguna explicación sería suficiente para borrar el dolor que ella sentía. «¿Y qué pasó con Isabela?», preguntó Elena, cruzando los brazos. «¿Simplemente desapareció de tu vida?». «Sí», respondió Raúl. «La última carta que recibí de ella fue hace más de 30 años. Me dijo que se iba, que empezaría una nueva vida lejos de aquí. Y nunca volví a buscarla». Elena se levantó y comenzó a caminar por la sala. «¿Sabes qué es lo que más duele, Raúl? No es solo el hecho de que guardaste esas cartas.
Es darme cuenta de que, durante todos estos años, pensé que te conocía por completo. Y ahora entiendo que había una parte de ti que nunca vi, que nunca me mostraste. Elena, no sé cómo reparar esto, pero quiero intentarlo. Haría cualquier cosa para recuperar tu confianza, dijo Raúl con la voz quebrada. Ella se detuvo y lo miró, con los ojos aún brillantes por las lágrimas. No sé si esto es algo que pueda repararse, Raúl, al menos no ahora. Necesito tiempo. Necesito entender qué significa todo esto para mí. Raúl asintió, respetando su decisión. Te daré el espacio que necesitas. Pero por favor, no olvides que te amo, Elena. Siempre te he amado. Ella no respondió. Solo tomó el diario que aún sostenía y subió las escaleras. En el dormitorio, se sentó en el borde de la cama, mirando el libro en sus manos. Recordó las palabras de Rosa. La verdad puede liberar, aunque duela. Pero ¿qué debía hacer ahora? La confianza, construida arduamente a lo largo de décadas, parecía haber colapsado en una sola noche. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, Elena entendió que no podía tomar decisiones apresuradas. Por más herida que estuviera, sabía que necesitaba comprender sus propios sentimientos antes de decidir el futuro de su matrimonio. Por ahora, lo único que podía hacer era dejar que el tiempo la guiara. Y quizá volver a hablar con Rosa. La mañana siguiente amaneció gris, reflejando el estado de ánimo de Elena. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo el agotamiento de una noche en vela. Raúl ya estaba en la cocina, preparando café, como hacía todas las mañanas. La tensión entre ellos era palpable, pero ninguno parecía dispuesto a romper el silencio. Hice café, también hay tostadas listas, dijo Raúl, sin levantar la vista de la cafetera. Gracias, respondió Elena, seca, mientras se sentaba a la mesa. El aroma familiar del café le trajo un breve consuelo, pero no lo suficiente para aliviar el peso de lo que estaba por venir. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente. El matrimonio que ella creía sólido ahora se sentía frágil, sostenido por capas de secretos y silencios. Mientras Elena tomaba pequeños sorbos de café, Raúl finalmente rompió el silencio. Estuve pensando en lo de ayer, comenzó, cauteloso. Y creo que debes saber todo. Ella lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Todo qué? Raúl respiró profundamente, como si le faltara el aire. No sé cómo decir esto, pero hay algo más sobre Isabela. Algo que escondí porque pensé que nunca sería necesario sacarlo a la luz. Las palabras de Raúl quedaron flotando en el aire como una bomba recién detonada. Elena se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un hijo? Repitió, como si la palabra le resultara extraña. ¿Tú tuviste un hijo con ella? Raúl asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Sí, me lo contó la última vez que la vi, antes de que desapareciera. Yo no lo sabía hasta ese momento. Y luego se fue. Dijo que no me necesitaba, que criaría al niño sola. Elena sintió como la sangre se le helaba. Era una traición superpuesta a otra. No solo Raúl había mantenido una relación emocional con otra mujer, sino que también tenía un hijo, una parte de él escondida de ella durante todos esos años. ¿Nunca pensaste en decírmelo? ¿Nunca consideraste que yo merecía saberlo? Elena, estaba asustado, dijo Raúl, con la voz cargada de remordimiento. Ella desapareció. No sabía dónde estaba ni cómo encontrarla. Durante años traté de convencerme de que esto no era algo que necesitábamos enfrentar. Pensé que sería mejor así. Elena se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. ¿Mejor? ¿Mejor para quién, Raúl? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Creíste que esconder un hijo era algo que nunca descubriría? ¿Que eso no me afectaría? Raúl intentó acercarse, pero ella retrocedió, levantando la mano como para detenerlo. Elena, te juro que no fue fácil para mí. Viví con miedo, con culpa, pero nunca quise lastimarte. Nunca. Ya lo hiciste, Raúl. Cada palabra que has dicho desde ayer solo me hiere más. Pasó la mano por su rostro, intentando contener las lágrimas. ¿Y ese hijo? ¿Sabes quién es? ¿Dónde está? Raúl negó con la cabeza. No lo sé. Nunca lo supe. Isabela no dejó ningún rastro, y no tuve el valor de buscarla.
Pensé que el pasado estaba enterrado. Elena rió sin alegría. El pasado nunca queda enterrado, Raúl. Siempre encuentra la manera de regresar. Se giró, tomando su bolso y el abrigo que estaba colgado en la silla. Necesito salir de aquí. Necesito pensar. Elena, por favor, no te vayas así. Podemos hablar, resolver esto juntos, imploró Raúl, pero ella ya estaba en la puerta. ¿Resolver? ¿Cómo resuelves un matrimonio construido sobre mentiras, Raúl? No sé si esto es algo que se pueda resolver. Y sin esperar respuesta, Elena salió, cerrando la puerta detrás de ella. El paseo por las calles familiares se sentía diferente ahora. Las casas, los árboles, los rostros conocidos, todo parecía irrelevante ante la revelación que acababa de recibir. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta la casa de Rosa. «Elena, pareces un fantasma», exclamó Rosa al abrir la puerta, jalándola hacia adentro. «¿Qué pasó?» Elena se desplomó en el sofá, incapaz de contener las lágrimas. Entre sollozos, le contó a Rosa sobre el hijo de Raúl, sobre las mentiras y el sentimiento de traición que parecía ahogarla. Rosa, con su carácter práctico: «Amiga mía, estás enfrentando algo devastador, lo sé, pero necesitas pensar con claridad. Ese hijo no tiene la culpa de nada, y quizá ni siquiera sepa de tu existencia o la de Raúl. Antes de decidir algo, averigua más. Raúl debe tener alguna idea de cómo encontrar respuestas». Elena se secó los ojos, respirando profundamente. «Tienes razón, Rosa. Necesito respuestas. No solo para mí, sino para entender todo esto. No puedo seguir en la oscuridad». Y por primera vez, Elena sintió una chispa de determinación. El camino por delante sería doloroso, pero sabía que tenía que enfrentarlo. El pasado ya no podía ser ignorado. Elena regresó a casa al atardecer, sintiéndose exhausta. El sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, pero su mente estaba lejos de apreciar la belleza a su alrededor. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado, como si cargara el peso de toda una vida de dudas y heridas. Raúl estaba sentado en el sofá de la sala, mirando al vacío. Al escuchar el sonido de la puerta al abrirse, se levantó de inmediato. «Elena, qué bueno que regresaste», dijo, con una mezcla de alivio y aprensión en la voz. Ella levantó la mano, deteniéndolo. «No estoy lista para perdonar, Raúl, pero necesitamos hablar. Necesito entender todo, hasta el último detalle». Raúl asintió, señalando que tomara asiento. Ambos parecían cautelosos, como si el más mínimo movimiento pudiera romper el frágil equilibrio que aún existía entre ellos. «Responderé a todo, Elena. No quiero más secretos entre nosotros». Elena lo miró fijamente, con una expresión seria y decidida. «Entonces dime, ¿realmente no sabes nada sobre tu hijo? ¿Ningún nombre? ¿Ningún detalle?» Raúl respiró hondo antes de comenzar. «Lo que sé es muy poco. Isabela dijo que era un niño y que lo llamaría Santiago. Nunca me dijo el apellido que usaría y nunca vi una foto de él. Cuando se fue, prometió que él nunca sabría de mí. Fue lo último que me escribió. Santiago». El nombre sonaba extraño en los labios de Elena, como si cargara una historia que ella aún no conocía. «¿Y tú? ¿Simplemente aceptaste eso? ¿No intentaste encontrarlo, asegurarte de que estuviera bien?» «Elena, no entiendes cómo era en ese momento. Estaba aterrorizado. Tenía miedo de que, si insistía, destruiría nuestro matrimonio. Te elegí a ti, pero lo hice de la manera equivocada, ocultándolo todo. En ese entonces pensé que estaba protegiéndote, protegiéndonos a ambos». Elena negó con la cabeza, incrédula. «¿Y ahora? ¿Aún quieres ocultarlo? ¿O estás dispuesto a enfrentar lo que venga?» Raúl vaciló por un momento, pero luego la miró con firmeza. «Estoy dispuesto a enfrentar todo, Elena. Si me das una oportunidad, quiero que enfrentemos esto juntos». Ella reflexionó sobre sus palabras. Parte de ella quería creer en Raúl, pero el dolor seguía siendo profundo. «Necesito más que palabras, Raúl. Necesito acciones. Tienes que hacer algo para encontrar a Santiago, para demostrar que estás dispuesto». Elena suspiró, cansada. «Sea lo que sea, Raúl, esto no va a arreglar las cosas entre nosotros, pero es un comienzo». Esa noche, Raúl subió al ático decidido a revisar las cartas de Isabela. Elena lo acompañó,
permaneciendo en silencio mientras él revolvía cajas y cajones. Finalmente, encontró el paquete de cartas, aún atado con la cinta roja descolorida. Se sentaron en el suelo del ático, uno al lado del otro, y Raúl comenzó a leer, buscando cualquier mención que pudiera llevar a Santiago. En una de las últimas cartas encontraron algo prometedor. Isabela mencionaba que planeaba mudarse a una ciudad cerca de la costa, donde tenía familiares. No había más detalles, pero era el único hilo de esperanza que tenían. «Puede ser un punto de partida», dijo Raúl, con un tono de esperanza en la voz. Elena asintió, pero su expresión seguía siendo seria. «No nos hagamos ilusiones, Raúl, esto puede no llevar a nada. Pero si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el pasado nunca desaparece por completo». Al día siguiente, Raúl comenzó a buscar información sobre Isabela. Hizo llamadas, habló con conocidos e incluso visitó a viejos amigos en busca de pistas. Elena, por su parte, decidió buscar a Rosa. Sentía que necesitaba el apoyo de su amiga para enfrentar los próximos pasos. Rosa abrió la puerta con una sonrisa cálida, pero pronto notó la expresión preocupada de Elena. «¿Alguna novedad?», preguntó mientras la guiaba hacia la cocina. «Raúl está buscando a Santiago», dijo Elena, sentándose a la mesa. «Encontramos una pista en las cartas de Isabela, pero no sé si llevará a algo. Y honestamente, no sé cómo me siento sobre todo esto». Rosa sirvió té y se sentó al lado de Elena. «Amiga mía, sé que estás herida, y tienes todo el derecho de estarlo, pero esta búsqueda puede ser una oportunidad, no solo para Raúl, sino también para ti. Tal vez conocer a Santiago ayude a sanar algunas de esas heridas». Elena reflexionó sobre las palabras de Rosa. Era difícil imaginar cómo conocer al hijo de Raúl con otra mujer podría traer algún tipo de sanación, pero sabía que no podía seguir huyendo. Si había algo que debía resolverse, tendría que enfrentarlo con la cabeza en alto. Mientras terminaban el té, Elena sintió una pequeña chispa de determinación crecer dentro de sí. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a seguir adelante. Al final, había algo más grande en juego. La verdad y tal vez una oportunidad de redención. Los días siguientes estuvieron marcados por un clima de incertidumbre y esfuerzo mutuo. Raúl estaba decidido a encontrar a Santiago y sus investigaciones empezaron a dar pequeños avances. Logró contactar a un viejo amigo en común que mencionó haber escuchado que Isabela se había mudado hace años a una aldea costera llamada San Miguel del Mar. Con esa información, Raúl decidió viajar hasta allí, llevando a Elena con él. El trayecto hacia San Miguel del Mar fue silencioso. Elena, sentada al lado de Raúl en el auto, miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Las montañas se alzaban a lo lejos, mientras el mar azul brillaba bajo el sol. Raúl intentó romper el silencio varias veces, pero las respuestas breves de Elena dejaban claro que aún necesitaba tiempo. Al llegar a la aldea, fueron recibidos por calles estrechas, casas pintadas en tonos pastel y el sonido de las olas rompiendo en el fondo. Era un lugar tranquilo, casi detenido en el tiempo. Raúl estacionó el auto frente a una pequeña posada y ambos bajaron. «Empecemos preguntando aquí. Tal vez alguien la recuerde», sugirió Raúl mientras sostenía una foto antigua de Isabela que había encontrado en una de las cartas. Elena asintió, aún con reservas. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Raúl. Esto no será fácil para ninguno de los dos». Pasaron la tarde recorriendo la aldea, mostrando la foto de Isabela a los habitantes. La mayoría no la reconocía, pero una anciana que trabajaba en una panadería recordó vagamente a una mujer con ese rostro. Vivía en la casa al final de la playa. Era callada, pero muy amable. Eso fue hace años. Creo que tenía un hijo pequeño. El corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza. «¿Sabe dónde está ahora?», preguntó, ansioso. La anciana negó con la cabeza. «No estoy segura. Creo que se fue. Pero quizá alguien que vive por allí pueda saber más». Siguiendo las indicaciones, Raúl y Elena llegaron a una casa sencilla, de madera, con vista al mar.
La pintura estaba desgastada, pero el jardín bien cuidado indicaba que alguien aún vivía allí. Raúl tocó la puerta, sintiendo las manos sudorosas por los nervios. Un joven abrió la puerta. No debía tener más de 30 años. Era alto, de cabello castaño ondulado y ojos verdes que llamaron de inmediato la atención de Elena. La semejanza con Raúl era inconfundible. Por un momento, ella contuvo la respiración. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó el joven, mirando a la pareja con curiosidad. Raúl dudó, la voz le falló por un instante. Disculpa que te molestemos. Mi nombre es Raúl y ella es mi esposa, Elena. Estamos buscando a una mujer llamada Isabela. ¿La conoces? El joven frunció el ceño, claramente desconfiado. Era mi madre, pero falleció hace 5 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Elena sintió un nudo en el pecho. Raúl dio un paso atrás, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Tu madre, lo siento mucho. Yo, balbuceó, sin saber cómo continuar. El joven entrecerró los ojos. ¿Por qué la están buscando ahora? ¿Quiénes son ustedes? Raúl respiró profundamente, intentando reunir valor. Creo que soy tu padre. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El joven, sí. Isabela nunca me habló de ti hasta poco antes de irse. No sabía cómo encontrarlos y ahora... Estoy tratando de corregir los errores del pasado, explicó Raúl, con la voz cargada de emoción. El joven cruzó los brazos, claramente intentando asimilar la situación. Me llamo Santiago. Mi madre nunca habló mucho de ti. Todo lo que sé es que decidió criarme sola porque pensaba que sería lo mejor. Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. Santiago, sé que esto debe ser un choque para ti. También lo fue para mí. Pero estamos aquí porque creemos que la verdad debía salir a la luz. Santiago miró a Elena y algo en su expresión se suavizó. No sé qué pensar de todo esto. Mi madre siempre lo fue todo para mí. La idea de que tú, pausó mirando a Raúl, de que tú puedas ser mi padre, es demasiado para procesar. Raúl dio un paso adelante, manteniendo la calma. Lo entiendo, Santiago. No espero que todo tenga sentido ahora. Pero estoy aquí porque quiero conocerte, porque creo que ambos merecemos entender lo que pasó. Santiago asintió lentamente, aunque sus ojos aún reflejaban confusión y cautela. Quizá podamos hablar más tarde. Esto es mucho. Pero si lo que dices es cierto, entonces supongo que hay mucho por descubrir. Elena miró a Raúl y por primera vez en días sintió una pequeña chispa de esperanza. El camino por delante sería complicado, pero tal vez, juntos, podrían empezar a construir algo nuevo. Raúl asintió. Lo entiendo. No espero que me aceptes ni me perdones de inmediato. Solo quiero tener la oportunidad de conocerte, de contarte mi versión de la historia. Santiago permaneció en silencio durante unos instantes antes de soltar un pequeño suspiro. Entren. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Dentro de la casa, Elena observaba cómo Raúl y Santiago comenzaban a conectarse poco a poco. Raúl habló sobre su vida, sobre Elena y sobre los errores que había cometido. Santiago, por su parte, compartió detalles de su infancia y cómo Isabela era una mujer fuerte pero reservada. A pesar de la tensión inicial, Elena notó algo inesperado. Una creciente curiosidad en Santiago, como si, a pesar de todo, quisiera conocer a Raúl. Cuando cayó la noche, Elena y Raúl regresaron a la posada, exhaustos pero aliviados. Se sentaron en la terraza, mirando el mar iluminado por la luna. Raúl tomó la mano de Elena, algo que no había hecho en semanas. «Gracias por estar a mi lado hoy», dijo con sinceridad. Elena lo miró, todavía insegura sobre sus propios sentimientos. «No lo hice por ti, Raúl. Lo hice por Santiago. Él merece saber la verdad, al igual que yo». Por primera vez en mucho tiempo, Raúl no tuvo una respuesta. Solo apretó su mano, consciente de que el camino a Raúl, quien también había madrugado, estaba en la terraza de la posada. Parecía pensativo, mirando el mar. Elena lo observó por un momento antes de unirse a él. Aunque aún sentía una barrera entre ambos, algo en su interior comenzaba a abrirse. Tal vez por el valor que Raúl había mostrado al enfrentar su pasado. «¿Pudiste dormir?», preguntó Elena, rompiendo el silencio.
Raúl sonrió levemente, sin apartar la mirada del horizonte. No mucho. Mi mente no me dejó descansar. ¿Estás nervioso por ver a Santiago de nuevo?, preguntó Elena cruzando los brazos. Más de lo que esperaba. Parece tan completo, Elena. Tan seguro de sí mismo. Saber que logró eso sin mí es una mezcla de alivio y culpa. Como si no mereciera siquiera conocerlo. Elena asintió lentamente. Parece un buen hombre. Quizá esta sea tu oportunidad de hacer algo bien, Raúl. De construir algo, aunque sea tarde. Después del desayuno, Raúl y Elena volvieron a la casa de Santiago. Él los recibió en la puerta, ahora más cómodo que el día anterior. Vestía una camisa sencilla y pantalones de algodón, pero su postura era confiada. «Pasen», dijo con una sonrisa contenida. «Preparé café. Creo que tenemos mucho que discutir». La sala era sencilla y acogedora, decorada con cuadros que Santiago claramente pintaba como pasatiempo. Elena notó algo de Raúl en las manos de Santiago. Los dedos largos, el gesto al moverlas al hablar. «No dormí mucho después de lo de ayer», comenzó Santiago mientras servía las tazas de café. «No todos los días descubres que tienes un padre». Raúl bajó la mirada, casi avergonzado. «Sé que no hay excusas para lo que pasó, Santiago, pero estoy aquí porque quiero cambiar eso. Quiero ser parte de tu vida, si tú lo permites». Santiago se recargó en la silla, observando a Raúl con detenimiento. «Viví 32 años sin ti. Nunca sentí que algo me faltara, porque mi madre nunca dejó que eso sucediera. Pero ahora, saber que estás aquí, es complicado. No sé qué hacer con esto». Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió intervenir. «Santiago, yo también estoy tratando de entender todo esto. Y créeme, no fue fácil para mí enterarme de ti. Pero si algo he aprendido en estos días, es que el pasado, por más doloroso que sea, necesita ser enfrentado. Tal vez esta sea tu oportunidad de encontrar algo nuevo, una pieza que faltaba». Santiago la miró, procesando sus palabras. «Eres más generosa de lo que esperaba, Elena. No sé si yo podría reaccionar así en tu lugar». Elena esbozó una pequeña sonrisa. «Creo que aún estoy aprendiendo a reaccionar». Tras horas de conversación, Santiago comenzó a abrirse más. Contó sobre su infancia, cómo Isabela siempre había sido amorosa, pero cargaba con una tristeza que él nunca llegó a comprender. Raúl tragó saliva, con las emociones a flor de piel. «Era una mujer increíble, y por lo que veo, tú heredaste mucho de ella». Santiago sonrió ligeramente, pero no respondió. Un silencio cómodo se instaló por un momento, hasta que miró a Raúl y dijo: «No sé qué esperas de esto, Raúl, pero si quieres intentar algo, creo que podemos hacerlo. Sin prisas, sin expectativas». Raúl asintió, visiblemente emocionado. «No espero nada más que tu honestidad, Santiago. Estoy aquí para lo que necesites». Cuando salieron de la casa de Santiago ese día, Raúl parecía más liviano, como si una parte de su culpa se hubiera disipado. Elena caminaba a su lado, todavía procesando todo. De repente, Raúl se detuvo y la miró fijamente. «Elena, sé que no tenías que estar aquí. Sé que todo esto es mucho pedirte. Pero, gracias, por no rendirte con nosotros. A pesar de todo lo que hice, estás aquí». Ella suspiró, tratando de contener las lágrimas. «Raúl, todavía no sé si puedo perdonar completamente, pero estoy aquí porque creo que algunas historias merecen una segunda oportunidad. Solo espero que estés dispuesto a luchar por eso». Raúl tomó su mano, apretándola con delicadeza. «Lo estoy. Estoy dispuesto a luchar por ti, por nosotros, por Santiago. Lo prometo». El camino de regreso a la posada fue silencioso, pero algo había cambiado entre ellos. El comienzo de un entendimiento, tal vez incluso de una reconciliación, comenzaba a surgir. Aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en semanas, Elena sintió que la esperanza no era algo tan distante. El último día en San Miguel del Mar llegó con un cielo despejado y el sonido constante de las olas rompiendo en la playa. Elena y Raúl se preparaban para volver a casa, pero el peso de los últimos días aún estaba presente. Santiago había aceptado reunirse con ellos una vez más para despedirse, algo que Raúl consideraba un pequeño milagro. Llegaron a la casa de Santiago al mediodía. Los recibió con una sonrisa discreta y un semblante más relajado.
En el pequeño jardín había montado una mesa sencilla con sillas de madera donde los tres podrían conversar antes de la partida. «Gracias por venir», dijo Santiago mientras servía limonada en vasos altos. Parecía más cómodo, aunque sus ojos todavía reflejaban la cautela de alguien que no sabe exactamente cómo avanzar. Raúl dio un sorbo a la bebida y miró a su hijo, con los ojos brillantes de emoción que no podía contener. Santiago quería aprovechar este momento para decir algo que no tuve el valor de decir antes. Sé que fallé contigo, con tu madre y también conmigo mismo. Pero lo que veo ahora, sentado aquí contigo, es algo que nunca imaginé que tendría. Eres más de lo que podría haber soñado y espero que podamos construir algo juntos, aunque lleve tiempo. Santiago permaneció en silencio por unos momentos, procesando las palabras de su padre. Finalmente, esbozó una ligera sonrisa. No voy a mentir, Raúl. Todavía es difícil para mí llamarte papá o entender lo que eso significa. Elena observaba la interacción, sintiéndose una espectadora de un momento que, de alguna manera, también le pertenecía. Se dio cuenta de que, aunque aún sentía dolor y dudas, algo en esa conexión naciente entre Raúl y Santiago traía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Santiago, no sé si algún día entenderé completamente todo lo que pasó entre tu madre y Raúl, dijo Elena con voz calmada. Pero al verte ahora, puedo decir que ella hizo un trabajo increíble. Eres una prueba de su fortaleza y amor. Santiago asintió con la cabeza, con los ojos ligeramente humedecidos. Mi madre siempre quiso que entendiera que la vida se trata de seguir adelante, incluso cuando es difícil. Creo que ahora es mi turno de hacerlo. La despedida fue breve, pero cargada de significado. Raúl y Santiago se dieron la mano y en un impulso, Santiago abrazó a Raúl de forma torpe, pero sincera. Elena observó la escena con un nudo en la garganta, pero también con una pequeña llama de esperanza creciendo en su interior. En el camino de regreso a la posada, Raúl permaneció en silencio, pero su expresión reflejaba alivio. Gracias, Elena, por todo. No sé si podría haber pasado por esto sin ti a mi lado. Elena lo miró, todavía procesando sus propias emociones. Raúl, nuestra historia está lejos de resolverse. Aún hay mucho que debemos trabajar. Pero, tal vez, solo tal vez, aún haya algo entre nosotros que valga la pena reconstruir. Él asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. No voy a rendirme, Elena. Ni contigo, ni con nosotros. No importa cuánto tiempo tome. Mi madre hablaba poco del pasado, dijo Santiago, mirando una foto de ella en la repisa. Pero siempre me enseñó a seguir adelante, a no aferrarme a lo que no puedo cambiar. Creo que fue así como logró criarme sola. Raúl tragó saliva, con las emociones a flor de piel. Era una mujer increíble, y por lo que veo, tú heredaste mucho de ella. Santiago sonrió ligeramente, pero no respondió. Un silencio cómodo se instaló por un momento, hasta que miró a Raúl y dijo: No sé qué esperas de esto, Raúl, pero si quieres intentar algo, creo que podemos hacerlo, sin prisas, sin expectativas. Raúl asintió, visiblemente emocionado. No espero nada más que tu honestidad, Santiago. Estoy aquí para lo que necesites. Cuando salieron de la casa de Santiago ese día, Raúl parecía más liviano, como si una parte de su culpa se hubiera disipado. Elena caminaba a su lado, todavía procesando todo. De repente, Raúl se detuvo y la miró fijamente. Elena, sé que no tenías que estar aquí. Sé que todo esto es mucho pedirte, pero gracias por no rendirte con nosotros. A pesar de todo lo que hice, estás aquí. Ella suspiró, tratando de contener las lágrimas. Raúl, todavía no sé si puedo perdonar completamente, pero estoy aquí porque creo que algunas historias merecen una segunda oportunidad. Solo espero que estés dispuesto a luchar por eso. El camino de regreso a la posada fue silencioso, pero algo había cambiado entre ellos. El comienzo de un entendimiento, tal vez incluso de una reconciliación, comenzaba a surgir. Aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en semanas, Elena sintió que la esperanza no era algo tan distante. El último día en San Miguel del Mar llegó con un cielo despejado y el sonido constante de las olas rompiendo en la playa. Elena y Raúl se preparaban para volver a casa, pero el peso de los últimos días aún estaba presente.
Santiago había aceptado reunirse con ellos una vez más para despedirse, algo que Raúl consideraba un pequeño milagro. Llegaron a la casa de Santiago al mediodía. Los recibió con una sonrisa discreta y un semblante más relajado. En el pequeño jardín había montado una mesa sencilla con sillas de madera donde los tres podrían conversar antes de la partida. «Gracias por venir», dijo Santiago mientras servía limonada en vasos altos. Parecía más cómodo, aunque sus ojos todavía reflejaban la cautela de alguien que no sabe exactamente cómo avanzar. Raúl dio un sorbo a la bebida y miró a su hijo, con los ojos brillantes de emoción que no podía contener. «Santiago, quería aprovechar este momento para decir algo que no tuve el valor de decir antes. Sé que fallé contigo, con tu madre y también conmigo mismo. Pero lo que veo ahora, sentado aquí contigo, es algo que nunca imaginé que tendría. Eres más de lo que podría haber soñado, y espero que podamos construir algo juntos, aunque lleve tiempo». Santiago permaneció en silencio por unos momentos, procesando las palabras de su padre. Finalmente, esbozó una ligera sonrisa. «No voy a mentir, Raúl. Todavía es difícil para mí llamarte papá o entender lo que eso significa. Pero hay algo que aprendí de mi madre. Las personas pueden cambiar y todos merecen una oportunidad». Elena observaba la interacción, sintiéndose una espectadora de un momento que, de alguna manera, también le pertenecía. Se dio cuenta de que, aunque aún sentía dolor y dudas, algo en esa conexión naciente entre Raúl y Santiago traía una paz que no había sentido en mucho tiempo. «Santiago, no sé si algún día entenderé completamente todo lo que pasó entre tu madre y Raúl», dijo Elena con voz calmada. «Pero al verte ahora, puedo decir que ella hizo un trabajo increíble. Eres una prueba de su fortaleza y amor». Santiago asintió con la cabeza, con los ojos ligeramente humedecidos. «Mi madre siempre quiso que entendiera que la vida se trata de seguir adelante, incluso cuando es difícil. Creo que ahora es mi turno de hacerlo». La despedida fue breve, pero cargada de significado. Raúl y Santiago se dieron la mano y en un impulso, Santiago abrazó a Raúl de forma torpe pero sincera. Elena observó la escena con un nudo en la garganta, pero también con una pequeña llama de esperanza creciendo en su interior. En el camino de regreso a la posada, Raúl permaneció en silencio, pero su expresión reflejaba alivio. «Gracias, Elena, por todo. No sé si podría haber pasado por esto sin ti a mi lado». Elena lo miró, todavía procesando sus propias emociones. «Raúl, nuestra historia está lejos de resolverse. Aún hay mucho que debemos trabajar. Pero, tal vez, solo tal vez, aún haya algo entre nosotros que valga la pena reconstruir». Él asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. «No voy a rendirme, Elena. Ni contigo, ni con nosotros. No importa cuánto tiempo tome». En el camino de regreso a casa, mientras el auto avanzaba por las carreteras sinuosas, Elena observaba las montañas y el mar a lo lejos. Su mente vagaba entre los recuerdos de los últimos días, las verdades reveladas, el dolor y, sobre todo, la fortaleza que no sabía que poseía. A su lado, Raúl parecía un hombre cambiado. No perfecto, pero alguien dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para corregir los errores del pasado. Y Santiago, él era un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, puede surgir algo bueno. Al llegar a casa, Elena respiró profundamente antes de entrar. Sintió que, de alguna manera, ese viaje no había sido solo sobre Raúl y Santiago, sino también sobre ella. Sobre encontrar su propia voz, su propia fortaleza y tal vez su propio perdón. Y así, el pasado comenzaba a dar paso a un futuro que, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir disfrutando de historias emocionantes que hablan sobre el amor, la superación y la fuerza de los lazos que nos unen. Hasta la próxima.